8 de la mañana con 3 minutos. Gracias a nuestra amable audiencia. Esto es A Primera Hora por la gran señal nacional de Sonorama. No lo olviden, estamos con nuestras frecuencias en todo el territorio ecuatoriano e igualmente estamos transmitiendo digitalmente a través de la fanpage de Facebook de Radio Sonorama e igualmente por nuestro canal de YouTube. Ustedes búsquennos en YouTube como Sonorama TV. Suscríbanse, por favor, síganos, acompáñennos, coméntenos. Siempre con respeto, con nuestra audiencia, interactúen con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. A ver, rápidamente, antes de continuar con las entrevistas, quiero alertar a la audiencia que hay dificultades en la Ruta Viva, en la zona a la altura del intercambiador de Cununyacu. Permanecen equipos de emergencia y del Cuerpo de Bomberos atendiendo un siniestro de tránsito. Hubo congestión en sentido de la vía que va hacia el aeropuerto y recomiendan tomar vías alternas. Había recibido justamente una alerta de la doctora Hiroshima Villalba, que me escribió y había por allá. Entonces me alertaba que hubo alguna dificultad y revisando, esta madrugada se registró este siniestro de tránsito en la Ruta Viva, sector de Tumbaco. Se desprendió la cabina de una volqueta involucrada en el siniestro. Así que si va al aeropuerto de Quito, tome la ruta norte. Esa es la recomendación. La ruta norte, que es la ruta Collas-Tababela, esa es la alternativa para llegar al aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado justamente en el nororiente de la capital. Alfredo Serrano Valladares, político de vieja data, varias veces diputado de la República, nos acompaña ahora mismo. Él ha sido elegido el último fin de semana como presidente nacional del Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, ingeniero? Qué gusto. Fabricio, buenos días. Belkis, buenos días. Un saludo, un placer estar aquí a los años sentados conjuntamente frente a ti. A los años, ¿no? Y un saludo a los amigos radioescuchas y a internautas, ¿no? Porque ahora, gracias a la tecnología, nos pueden también ver a través del internet. Claro que sí, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo se dio esta elección? Usted reemplaza en estricto rigor a Pascual del Chopo, que estuvo más de 2 décadas presidiendo el Partido Social Cristiano. Llega a presidir el Partido Social Cristiano en un momento, digamos, de discusión política. La distancia que tomó el PSC del presidente Lasso, pese a que tuvieron esta alianza para respaldar la candidatura del entonces aspirante presidencial Guillermo Lasso, y luego en el curso de días antes de la posesión de Lasso se rompió esa alianza. ¿Cómo asume justamente Alfredo Serrano esta presidencia del PSC? Gracias, Fabricio. Bueno, lo primero que hay que aclararle, porque he visto algunos titulares de prensa que decían que ha habido, luego de 22 años, realmente, recuerde usted que en el año 2012 tuvimos que reinscribirnos nuevamente todos los partidos políticos, volvimos a cero. Tuvimos que recoger nuevamente firmas para afiliar nuevamente a los socialcristianos, y ahí hubo la última elección, obviamente, y el partido jurídicamente, políticamente tiene 70 años de vida, pero jurídicamente tiene de vida 9 años. Entonces ahí fue la última elección que tuvimos con Pascual y la directiva que terminó funciones ahora, que por cierto estaba en funciones prorrogadas, que por cierto íbamos a hacer procesos eleccionarios este año, ¿sí? Lo único que se hizo, lo de Pascual, adelantó en un mes la fecha en la cual teníamos pronosticado este tema. Sí, a mí me tocó dirigir la reinscripción del partido y ahí me nombraron director ejecutivo del partido para ponerme al frente de la reinscripción del partido allá en el 2010. Eso sí fue la parte dura del Partido Socialista. Allí sí fue un momento difícil. ¿Por qué? Teníamos pues al demoledor de partidos políticos gobernando el país. Alianza País. Alianza País, y al presidente de la República dedicado con nombre y apellido todos los sábados a darle palo al Partido Social Cristiano. Al extremo que Nebot, pues nuestro líder formó un movimiento aparte, ¿no es cierto? Y del cual era su líder. Entonces, para un poco aguantar la ola esa que venía contra los partidos políticos, que los desapareció a todos, nosotros sobrevivimos, fuimos los únicos sobrevivientes a esa ola. Y claro, en esa fecha reescribir, Fabricio, yo me recorrí el país como 3 veces. Iba a la misma ciudad, citaba a la misma gente y resulta ser que se me escondían, no querían firmar como dirigente del partido, no querían afiliarse al partido. Reescribimos el partido con apenas 16 directivas, la ley nos obligaba que al menos con 12, pero 16 de 24, o sea, tampoco era una carta de presentación impresionante. Para un partido del recorrido del PSC. Exactamente, todo el mundo, mira que el gobierno, es decir,
Realmente, yo para esa fecha había sido ya destituido, acuérdense, dentro de los 57 legisladores, que apenas duramos 2 meses, destituido del Congreso. Teníamos una orden de prisión, los diputados destituidos, que no paraba, que seguía ahí como una espada de Damocles, de manera que no era tan fácil. Y sin embargo, ese yo creo que fue el momento más duro, difícil del Partido Social Cristiano. En el 2019, pues el pueblo nos premió, convirtiéndonos en la primera fuerza política del país, no solamente con el mayor número de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, sino también con el mayor número de votos. Y pese a eso, a ese derecho adquirido en las urnas, que debíamos haberlo hecho uso de poner candidato presidencial, porque el pueblo fue el que nos convirtió en la primera fuerza política del país, creo era la tercera fuerza política del país, nosotros en un acto de desprendimiento histórico decidimos no presentar candidato a la presidencia de la República y más bien sumarnos a la candidatura y apoyar y aliarnos a Creo para respaldar la candidatura de Guillermo Lasso. Y no nos arrepentimos de aquello, sin duda alguna. Usted coincidirá conmigo, no se necesita ser mayormente analista político o encuestador para darse cuenta que si nosotros poníamos candidato a la presidencia, atomizaban a la segunda vuelta era Arauz esa corriente Pérez. Ideológica. Exactamente. Entonces, y no hubiera estado en la segunda vuelta. Entonces, no nos arrepentimos de aquello. Lo que vino después es lo que realmente sí molestó al Partido Social Cristiano. Se rompió la alianza el día 14 de mayo a las 10 de la mañana. Si hubiéramos esperado que nos digan los que los consideraban aliados, al menos el día anterior, ¿no? Aunque realmente luego nos enteramos que ese acuerdo estaba hecho ya una semana antes, al menos el día anterior nos digan, vean, no vamos con ustedes, no tienen los votos. Pero realmente fue duro enterarse de que el rato que de votar se abstuvieron. Ahí nos enteramos que ya se había roto el acuerdo. ¿Se sintieron utilizados? Vea, más que utilizados, sentimos de que es gente que no cumple su palabra. O sea, si a nosotros nos hicieron eso, que según ellos, porque así lo decían en los medios de comunicación, gracias a nosotros se convirtieron en gobierno, sí nos apenó mucho y nos preocupó mucho qué puedan hacer, obviamente, con el pueblo ecuatoriano. Entonces, y ahora ya vemos, ¿no?, lo que está sucediendo. O sea, con nosotros hemos apoyado al presidente Lasso desde el 2000, su primera campaña política en el 2013. Recuerde que ahí que nosotros no tuvimos candidato a la presidencia y respaldamos a Guillermo Lasso. Es más, en algunas provincias Guillermo no puso candidatos asambleístas, creo, y nosotros sí. El ejemplo fue El Oro, el ejemplo fue Los Ríos, Guayas, Tungurahua, como parte del acuerdo. Lo más interesante de esa campaña política, yo recuerdo que Lasso prácticamente cogió nuestra propuesta de campaña de no más impuestos, que hay que bajar impuestos para sacar al Ecuador de la crisis en que estaba en el 2013. Entonces, luego vino el 2017, igual estuvimos en la segunda vuelta con Guillermo, no en la primera, sino en la segunda vuelta. Y yo hasta me subí a las tarimas con Guillermo Lasso y el discurso, no más impuestos, que la forma de crecer en un país sin impuestos, que más bien hay que bajar impuestos. Resulta ser que viene en plena campaña política esta crisis del COVID, que prácticamente demolió la economía de los ecuatorianos y obviamente del sector productivo ecuatoriano, que es el pilar fundamental de un país. Lo acabó definitivamente. Hemos retrocedido casi 15 años como país y tomará mucho tiempo recuperarnos de ese hecatombe que fue la pandemia, ¿no es cierto? Y claro, en campaña política, nuevamente, al lado de Guillermo Lasso, vanagloriándonos de que vamos a sacar este país sin impuestos, que más bien vamos a bajar impuestos. ¡Oh, sorpresa! Ahora ya nos anuncian que va a haber impuesto al patrimonio, que a las personas que hasta ayer era de $1,000, pero ya ayer en la tarde salió una noticia que ha sido que el presidente ha dicho en Nueva York, que es de $2,000 para arriba, que es la clase media nuevamente la que aguantará. Pero igual $1,000 es la clase media, pues. Sí, más todavía. Más todavía, exactamente. Pero bueno, ahora lo ha subido a 2,000. Y entonces uno dice, oye, ¿qué pasó? Pues entonces si eso hubiera escuchado yo en la campaña, yo me bajaba de la tarima, pues. Yo me bajaba de la tarima. Pero alguien tiene que de alguna manera contribuir para enfrentar la situación. A ver. ¿Quiénes deben contribuir? A ver, Fabricio, cuando nosotros hicimos este acuerdo, estábamos claros que la salida no son impuestos. Y el presidente lo dijo varias veces en los medios de comunicación, en los spots de televisión, en la tarima, en las caravanas, en todo lado. Es decir, eso es lo que tenemos que ver. El presidente lo dijo que no lo iba a hacer. Y nosotros nos subimos a esa camioneta, hicimos un acuerdo y nos subimos conjuntamente con el gobierno a esa camioneta, y ahora obviamente nos dicen que
que no es la cosa así. Entonces nosotros lo mínimo que podemos hacer, aparte de que, como es obvio, no vamos a cambiar lo que hicimos allá en el 1998, cuando notariadamente declaramos que nosotros no vamos a crear más impuestos al país, porque claro, en una economía dolarizada como la nuestra ya no caben más impuestos, Fabricio. O sea, tener un IVA de 12% en una economía dolarizada es un IVA bien alto. Usted no lo puede comparar, yo lo escucho a algunos que comparan el IVA de Ecuador con el IVA de Colombia. Ayer lo hizo Pablo Zambrano, ¿no? Sí. Pablo Zambrano estuvo ayer acá, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, y él recordaba, él no plantea que incrementen el IVA. Él dice, ajá, yo no planteo que incrementen el IVA en este momento. En este momento decía, claro, pero él insistía en que Ecuador tiene el IVA más bajo de la región. Sí, pero claro, se olvidó un detalle, en una economía dolarizada, pues, que es diferente, un IVA, el IVA de la otra economía dolarizada, obviamente Estados Unidos, y el IVA ahí bordea el 7%, ¿no es cierto? Colombia tiene un IVA alto, pero obviamente ellos no tienen pues moneda dura como es el dólar, y por lo tanto las devaluaciones son permanentes formas de compensación, de compensar sus desequilibrios económicos, de manera que en esa línea pues obviamente sería imposible en estas condiciones subir el IVA. De manera que, además el gobierno, nos preocupa algo, esta estrategia que ha anunciado el gobierno, de mandar un proyecto de ley a sabiendo que se lo van a rechazar. Yo les quiero recordar a ustedes que el presidente Lenín Moreno mandó un proyecto de ley que tenía varias materias. Y no fue el Pleno de la Asamblea quien se lo rechazó, fue el CAL, donde el vicepresidente del CAL, en ese momento, donde y además era vicepresidente de la Asamblea, mi amigo Patricio Donoso, ¿sí?, fue justamente abanderado del rechazo de ese proyecto de ley porque tenía varias materias y se lo devolvió el CAL al presidente de la República. Me pregunto, con las nuevas reformas de la función legislativa que entraron en vigencia recién en mayo de este año, donde incluso ahora se regula que es un proyecto económico urgente, para que usted como gobierno no pueda calificar a cualquier cosa como proyecto económico urgente. Hay 2 sentencias de la Corte Constitucional que justamente le dicen que hablan sobre las 2, 3 o 4 materias las varias materias que puede tener un proyecto de ley. No entiendo cómo ahora se intenta mandar una mega ley. Para que ya no haya las troles que hubo en el gobierno de Maguado, en el gobierno de Noboa. Esa fue la razón por la cual, así consta en el debate, en Montecristi eliminaron esa posibilidad en la Constitución. Esa consta en la Constitución, no es en leyes. La posibilidad, el 136 de la Constitución prohíbe enviar proyectos que contengan varias materias. Y la Corte incluso se ha pronunciado sobre el tema. Y ahora quieren mandar un proyecto con varias materias, no entiendo cuál es la razón. Niéguenme en el proyecto. Y yo ya les mandé, pero que conste que yo ya les mandé. El bloqueo del que se habla por parte del Claro, legislativo. quieren crear ahora sí pues la famosa tesis del bloqueo, esa es la impresión que tenemos nosotros, sabiendo que no pueden presentar un proyecto de esa naturaleza. Entonces, sí preocupa sobremanera que se comience a jugar de esta forma. El gobierno hoy aceptará que se equivocó cuando escogió los aliados que escogió el 14 de mayo, ¿no es cierto?, para armar la asamblea. Refiriéndose a Pachacuti, a los independientes. Bueno, los independientes nunca han sido independientes. Los independientes yo los he llamado siempre dependientes, porque finalmente hacen lo que dice el gobierno, ¿no es cierto? Ellos pasan a pertenecer y depender de lo que ordene el gobierno. Entonces, como en el Congreso 94-96. En todos los congresos, mi querido Fabricio. Yo le quiero recordar al país que he sido 6 veces legislador. Comencé muy joven en este tema, a los 25 años. En el 90. Sí, y ahora ya me quitaron el invicto, por cierto, una asambleísta del Oro, creo que tiene 23 Joana años. Moreira. Bueno, no. Joana Moreira, ¿no? Sí. Por el Oro, claro. Ella es la más joven, digo. 23 años. Yo lo tenía hasta hace un año atrás, ese récord de 25 años. Entonces, y a lo largo de mi vida yo vi definitivamente lo que significa los diputados independientes, de manera que hay mucho trajín, son 17 años metidos allí en el Congreso Nacional, de manera que se aprendió bastante. Entonces, el gobierno debió haber visto que con nosotros iba a tener obviamente un espacio de gobernabilidad, ya no somos ni 14. El gobierno mismo se encargó de convertirnos en 14, éramos 18, acuérdense que llegamos a la Asamblea, el gobierno contrató a 3. Y en el caso de Cesarrón había un caso particular, ahí hubo un problema interno, de diferencias internas con el bloque y con el partido, que hizo que se separe él autónomamente el tema. Pero en todo caso, el gobierno nos quitó hasta tres legisladores, o sea, ahora son comensales de gobierno y dependen del gobierno y actúan en función del gobierno. Entonces,
y ya no con el plan de gobierno que firmaron o el plan de trabajo que firmaron con nosotros para inscribirse en el CNE, ¿no es cierto? Entonces, es el gobierno quien tomó la alternativa, ¿no? O sea, el gobierno dijo, mejor es la señora Yori que el señor Henry Kronfle, la señora Yori tiene mayor liderazgo que el señor Kronfle, la señora Yori está más capacitada que el señor Kronfle, y ahora ahí están los resultados. O sea, están convirtiendo lamentablemente una asamblea donde el 95% de los legisladores, yo creo que es gente honesta, decente, y ahora ha nacido una corriente interna de la propia asamblea y externa, por cierto, de desprestigiarla a pocos meses por la culpa de 4 o 5 asambleístas que obviamente deben ser cortados de raíz ese mal y superar este problema para que la asamblea se enrumbe definitivamente. Aquí hay que defender la institucionalidad, y en esto me van a disculpar quienes atacan a la asamblea. Yo tengo mi corazón de parlamentario, yo no he ocupado nunca un cargo público que no sea por elección popular, de manera de que, por lo tanto, yo tengo el corazón de parlamentario, sigo creyendo que la primera función del Estado es la asamblea. Yo creo que en la asamblea se encuentra reflejado realmente el Ecuador profundo, y por lo tanto a ese poder del Estado, esa función del Estado, debemos mantenerle no solamente respeto, sino darle la suficiente fuerza para que pueda ejercer sus funciones como debe de ser. Ahora bien, Alfredo, quizá pueda resultar un poco obvia mi pregunta, pero en todo caso, el accionar y el actuar en sí mismo del Partido Social Cristiano dentro de la Asamblea Nacional, ¿cómo será? Y pregunto esto porque está clara la postura de la bancada de UNES, está clara la postura también de Pachacuti respecto de las iniciativas del Ejecutivo que se ha dicho no van en la línea de bloquear las iniciativas como tal porque vienen del Ejecutivo, sino por su contenido, por su fondo, porque el fin que se busca es que no perjudiquen al ciudadano finalmente. ¿Cuál va a ser el accionar del Partido Social Cristiano? Nosotros no somos ni seremos ni oposición ni gobierno. Nosotros tenemos una posición. Esta es que si el gobierno envía los proyectos de ley y las iniciativas que vengan del gobierno, cualquiera estas seas, que vayan encaminadas al plan de gobierno que presentó el presidente de la República en el CNE, que vayan encaminadas dentro del acuerdo político que firmó con nosotros. Porque acuerde usted que firmamos un acuerdo político. Y lo presentaron en conjunto al CNE. Sí, lo presentamos en conjunto, ahí está la firma de nuestro presidente en ese momento, Pascual del Chopo. Y en la papeleta somos nosotros, pues no es que fue una cosa así nomás. De manera que si eso se da, tengan la plena seguridad que los 14 votos social cristianos estarán ahí a favor. Para eso no necesitamos acuerdos, alianzas ni cosas por ahí, gratis, a cambio de nada. De manera que no hay espacio de reparto de trocha. Es un tema de convicción ideológica, me imagino. Más que ideológica, es un tema de convicción para servir a la gente, porque ese fue el acuerdo. Pero asimismo, como anuncian que van a mandar una reforma tributaria para crear impuestos, nuestros votos estarán en contra. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, en que se cobre bien los impuestos, se evite ciertas ilusiones que se producen, ilusiones tributarias, ¿no es cierto? Eso está correcto. Pero subir impuestos, en eso no vamos a estar de acuerdo. Y ya que ha topado nuevamente este tema, si la alternativa, si la salida no son los impuestos, ¿cuál es la vía desde el punto de vista del Partido Social Cristiano? Vea, el gobierno nacional dentro de su propuesta de gobierno hizo un anunció obviamente una reducción también drástica del tamaño del Estado, de aquellas partes donde lamentablemente no son útiles para el diario desarrollo del pueblo ecuatoriano. Es decir, todavía encontramos instituciones que en este país realmente no son importantes, y el gobierno tenía que hacer ese esfuerzo hacia allá. El gobierno no es que no sabía qué estaba pasando. Guillermo Lasso lo decía en campaña política y yo obviamente aplaudía cada que decía, he recorrido 13 años el país y yo conozco los problemas del país. De manera que no puede decir ahora, yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, él sabía lo que estaba pasando. Y a nosotros obviamente nos sumamos en ese proceso porque el gobierno nos hizo una propuesta de que esto se podía sacar adelante sin necesidad de impuestos, sin necesidad de fregarle la vida a los ecuatorianos. Ahora, hay una pregunta y le voy a enviar un saludo al querido amigo y colega, el doctor Pablo Montenegro Saldumbide, que está en sintonía, el PAMOSA. Gracias, doctor, por la sintonía. Me pega la pregunta lo siguiente. Si no es por la vía de los impuestos, ¿cómo el Estado puede obtener recursos para poder enfrentar la situación económica? Bueno, yo no entiendo por qué le piden a un asambleísta, en este caso a la Asamblea, que le resuelva un problema del Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo tenía que entender, sí, qué lindo que sería, ¿no? O sea, usted viene a hacerse cargo de una empresa en quiebra, pero ¿saben qué? Deme las soluciones, pues. Deme las alternativas. Y entonces, ¿para qué te contratamos, pues?
Y entonces, ¿para qué te pagamos? Y entonces, eso sucede en una empresa, ¿no es cierto? Y usted viene a un medio de comunicación, le quiere elevar el rating y usted no puede decir, bueno, ya estoy aquí, ahora sí dígame en qué hago. No, Fabricio. Los legisladores, yo no soy legislador, los legisladores tienen otra función, obviamente. Cumplir con nuestros acuerdos de campaña. Sí, nosotros, el Partido Social Cristiano, los 18 asambleístas que fueron elegidos por el Partido Social Cristiano, firmamos un acuerdo, un plan de trabajo que está en el CNE. Y eso es de cumplimiento obligatorio porque si no le pueden a usted aplicar la revocatoria del mandato, ¿no? Y ahí no constaba el tema de los impuestos. No, es que ahí no solamente que no constaba, ahí decía que no vamos a subir impuestos. Entonces, en todos los planes de trabajo de los asambleístas social cristianos desde el año 98, uno de los primeros impuestos, de los primeros temas, no votaremos a favor de impuestos. Y lo hemos venido haciendo en el 98. No nos pueden pedir ahora que porque alguien llegó al poder con apoyo nuestro y luego nos hizo a un lado porque no necesitaba de nosotros, ahora nos digan, sí, pero resuelvan ustedes el problema. ¿Hay posibilidades de una reconciliación con el presidente Lasso? Vea, la reconciliación tiene que ser con el pueblo ecuatoriano, no con nosotros. Este no es un problema de amigos o de enemigos, no. Este no es un problema de acuerdos o de pactos, no. Este es un acuerdo de cumplir con lo que ofrecemos, por Dios. Ya es tiempo que los políticos exijamos a los políticos que cumplan con lo que ofrecen en campaña política. Es decir, no puede ser posible que en campaña política ofrecen el oro y el moro, llegan al puesto y luego comienzan a hacer lo que les viene en gana, desobedeciendo el mandato popular. ¿Nebot estaría dispuesto a sentarse a hablar y limar asperezas con el presidente Lasso? No, Nebot está dispuesto a votar por lo que le conviene al país. A votar por el plan de gobierno. Más allá de la diferencia que hoy tiene con el presidente Lasso. Eso de las diferencias secundario, Fabricio. Usted nos ha visto votar hasta ahora en la Asamblea en la línea del gobierno. Y para eso hemos conversado, no. Para eso hemos pactado, no. Para eso hemos acordado, no. El gobierno tiene un aliado gratuito, no le cuesta nada. Todos esos independientes les han sacado puestos, hasta ministros ahí salieron de ese grupo de independientes, ¿no es cierto? Entonces, por favor, o sea, entendamos la línea de un partido que lo único que ha hecho que lo que está haciendo es cumplir con lo que ofreció al pueblo ecuatoriano. A nosotros no nos pueden pedir ahora que por esta única vez, ¿sí?, cambiemos de posición. Yo quiero recordarles a ustedes que el año pasado, cuando se aprobó el famoso proyecto que creó el 2% a los pobres microempresarios, votó a favor, ¿no? Se han olvidado de ese tema, ¿no? ¿Y el PSC no votó a favor? No solamente que no votamos a favor, presentamos una demanda de inconstitucionalidad por esa estupidez, perdóneme el uso de esa palabra. Con esa reforma, a las personas naturales nos pasaron a la categoría de microempresarios. No, y hay algo más grave, Fabricio. Pensemos en un negocito que produce, no sé, pues $50 de venta, 50, y usted tuvo pérdida de los $50 en el día. Con los $50 tuvo pérdida, pero sin embargo tiene que pagar $1 de impuesto a la renta, el 2% de esos $50. ¿No es cierto? Esa barbaridad la aprobaron ellos. En campaña política. Ofrecieron derogarla. Pero derogarla las primeras semanas, pues. ¿Sí? Se necesitaban 2 artículos para derogar ese impuesto. Había que mandar un proyecto derogatorio a la Asamblea. Económico urgente, claro, porque como se trata de materia tributaria, solamente le corresponde. No le hemos cumplido. Y claro, eso es un malestar nuestro. ¿Sabe por qué, Fabricio? Nosotros activamos toda nuestra estructura de recintos, parroquias, barrios, cantones, provincias, para hacer público este proyecto. Fuimos nosotros quienes pusimos el pecho a las balas, diciendo, vamos a eliminar ese impuesto. Y ahora esa gente, con la que hicimos reuniones, entregamos afiches, porque nosotros pusimos de nuestros recursos para la campaña, no es que Creo nos dio plata a nosotros para la campaña, no, nosotros. Y resulta ser que no se ha cumplido. ¿Y ahora qué quieren que hagamos nosotros? Que le resolvamos el problema al gobierno. Oiga, perdóneme, es el gobierno el que no está cumpliendo. Nosotros sí vamos a seguir cumpliendo. En todo lo que sea positivo para el pueblo y en todo lo que esté grabado en el plan de gobierno que nosotros respaldamos. El que Creo no haya cumplido con nosotros no tiene nada que ver con que nosotros no le cumplamos al pueblo, y lo más importante, que es lo que hizo el sábado Jaime Nebot, exigirle al gobierno que le cumpla al pueblo. Y esa es nuestra función de ahora, exigir al gobierno que cumpla con el pueblo lo que ofrecimos en campaña. Yo no entiendo, por ejemplo, ¿para qué ofreció entonces los 300.000 almuerzos diarios a la gente pobre mientras dure la pandemia? Ya se va a acabar la pandemia, ¿no? Y no hay los 300.000 almuerzos. Entonces esa gente pobre sí nos pregunta, pues, porque fuimos nosotros por los que los introducimos en esos sectores.
principalmente de las provincias de la costa, ¿no es cierto? Y esa gente nos pregunta, y hay dirigentes que nos preguntan, bueno, ¿y? Fueron ustedes los que vinieron a decirnos que nos iban a dar 300.000 almuerzos hasta que termine la pandemia. Entonces, ante ese pedido, nosotros obviamente a estas alturas de la vida, no nos van a hacer cambiar de parecer. En el tiempo de María Paula Romo nos quisieron encerrar, utilizaron a gran sector de la prensa para obligarnos a que votemos por esa ley, y obviamente no lo hicimos. Y hoy obviamente no nos arrepentimos. Ahí está el impuesto. Uno de los tantos impuestos que se crearon fue el 2% a los microempresarios y que lamentablemente hasta ahora no se lo deroga. Alfredo, muy rápidamente y ya para concluir brevemente, en el marco de estas perspectivas y aspiraciones que tiene la nueva dirigencia del Partido Social Cristiano, usted dijo en su primer discurso, ya como presidente del organismo, que buscan inaugurar nuevamente el debate interno de la organización. ¿Qué implica esto? Y brevemente, ¿cómo piensa reinventarse de alguna manera el Partido Social Cristiano? Yo siempre he sostenido que los partidos políticos no son fines, no son el objetivo, son medios, son un vehículo. ¿Para qué? Para ganar elecciones. Y de esa forma lograr el objetivo macro, que es servir a la gente. Pero usted no puede servirle a la gente si no gana elecciones, y para ello necesita tener un vehículo, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano tiene que entrar en un proceso de reparación, tiene que ponérselo a punto, y para eso obviamente vamos a iniciar varias cosas. Lo primero, hemos creado, aparte de la directiva, hemos creado un consejo consultivo, que ahora va a estar dentro de la directiva luego de la reforma estatutaria que vamos a hacer en los próximos días. Este consejo consultivo está integrado por las personas de mucha experiencia en el partido: Carlos Falqués, Jaime Nebot, Luis Fernando Torres, Johnny Terán, Coco Yunes, entre otros, Clemente Vázquez, ¿sí? Ellos son portadores obviamente de vasta experiencia que pueden ayudar a esto. También creamos algo interesante: 30 coordinaciones nacionales con todos los sectores sociales, productivos y políticos del país, que están liderados o van a ser coordinados no necesariamente por socialcristianos, sino por personas independientes. Por ejemplo, la coordinación del partido con los sectores del comercio, Patricio Alacón. La coordinación del partido con el sector turístico, el presidente de FENACACTUR, se me fue el nombre, Muñetón el apellido, el nombre es... Norma Muñetón. No es Norma. No, es Holbach. Es Muñetón. El coordinador del Partido Social Cristiano con las Fuerzas Armadas y Servicios PATSIDO, el almirante Livio Espinosa, es comandante general de la Armada. Y así. ¿Y el relevo generacional? Ellos, allá voy. Ellos van a coordinar, no son social cristianos, ¿sí? Pero ellos van a permitir que dentro del partido tengamos un gran debate, ¿no es cierto?, por cada tema. Van definitivamente a enriquecer las posiciones del partido, porque en la directiva del partido los asambleístas son miembros natos. Y en el relevo generacional, vea, Fabricio, yo soy el más antiguo, el más viejo de toda la directiva. Mi primer vicepresidente, o el primer vicepresidente, es José Yunes, el alcalde de San Borondón, que es el alcalde más joven del Ecuador. Es el hijo de Coco. El hijo de Coco Yunes es el alcalde más joven del Ecuador. Segunda vicepresidenta es Cristina Reyes. Y así usted tiene... Al fin nombró una mujer, porque le iba a preguntar, ¿y las mujeres? Ya, es que no, la directiva tiene entre principales y suplentes 30. 15 hombres, 15 mujeres. Dentro de esos 15 hombres, 4 son jóvenes menor a 19 años. A 29 años, perdón, y dentro de las 15 mujeres, 4 son mujeres menores a 29 años. De manera que en la directiva sí hemos puesto... Oiga, perdóneme, yo con la edad que tengo, que déjeme decir que no soy viejo, soy el más viejo, el más antiguo de la directiva, pues. Soy el papá de los pollitos, si cabe el término. Cuando más antes, pues era diferente, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una directiva que va a permitir ahora enriquecer este proceso. Nos estamos preparando ya para las elecciones seccionales, las elecciones intermedias, y para eso vamos obviamente a cambiar las directivas. Ya nos toca también, ya están todas vencidas realmente en las 24 provincias del país, donde se estructurará de la misma manera, asimismo con 30, 40 o 50 representantes de los sectores de esa provincia. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy interesante charla para hablar de los temas políticos y lo que está pasando con el Partido Social Cristiano. Gracias a usted, Fabricio. Gracias, Belkis. Gracias. Un gusto, sin duda alguna. Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano, aquí en A Primera Hora.